lista por la provincia de Los Ríos por el partido o movimiento Pachacuti. Doctor Marcelo Vargas, buenas noches, bienvenido a Radio Espacio. Buenas noches, mi estimado Carlos Cárdenas. Gracias por la invitación a esta prestigiosa emisora. Un saludo cordial a todos los radio escucha para realizar esta entrevista que muy gentilmente me ha permitido, mi estimado amigo Carlos. Gracias, doctor. Pues obviamente en este medio de comunicación tenemos una democratización. Doctor, queríamos saber cuál es el plan político que en el caso de que usted llegue a ser legislador por la provincia de Los Ríos, ustedes van a aplicar en la Asamblea. Sí, mi estimado amigo Carlos, tenemos primeramente un plan que surge precisamente de los movimientos sociales, ya que nuestro movimiento Pachacuti ha hecho una alianza con Unidad Popular y surge de esas luchas que ha tenido a través de los años por los levantamientos de indígenas, las protestas sociales para poner el freno a estos gobiernos que han saqueado prácticamente los recursos de nuestro país, y se presenta esta alternativa con Yacu a la cabeza, porque él ha sobresalido precisamente en estas marchas, en estas manifestaciones, cuando ha sido él perseguido, vejado, encarcelado. Incluso no debemos olvidar en la última marcha, el levantamiento que se hizo contra el gobierno de Correa, él fue perseguido, y a su pareja sentimental, a su esposa, no olvidemos que fue también maltratada y expulsada. Bien, frente a todos estos hechos, se ha construido un plan de trabajo de gobierno que nosotros como asambleístas los vamos a apoyar en el gobierno de Yacu, que prácticamente se basa en 4 ejes fundamentales: un eje económico, otro eje de educación y salud, otro eje de la ética, la moral y agroindustria. En fin, nosotros como legisladores vamos a darle la base legal que tiene para poder cumplir con esa programación, puesto que nosotros como legisladores, la función fundamental es precisamente eso, de darle el soporte legal, las leyes que vayan en beneficio de estos grupos desposeídos y de quienes necesitan día a día llevar el pan a sus hogares, es decir, en la creación de fuentes de trabajo con leyes que permitan o garanticen ese emprendimiento. Y también, por supuesto, nosotros vamos a fiscalizar que todos los recursos que ingresan al Estado sean debidamente puestos a consideración y para servir a la sociedad que tanto merece. Repito, nosotros vamos a darle el soporte legal al gobierno de Yacu Pérez y a Virna Cedeño como próximos mandatarios del Ecuador. Ellos proponen, por ejemplo, disminuir el número de legisladores. Todos sabemos que la legislatura ha caído básicamente ha perdido su credibilidad. Nosotros vamos a darle ese realce que corresponde al primer poder del Estado, pero consideramos que el número de asambleístas de 137 no representa para este país el número de habitantes. Creo que es suficiente, debe ser la mitad. Entonces tenemos que crear el marco legal puede ser por medio de una consulta o puede ser en nuestro bloque legislativo, considerar esa disminución del tamaño del Estado inclusive. Entonces, creo que es viable esta situación que va a mejorar estas estructuras caducas del Estado ecuatoriano. Perfecto, doctor. Dentro de esto, esa es la propuesta que hace su movimiento como bloque, como tal. Pero, ¿cuál es la propuesta legislativa que hace Marcelo Vargas como tal para la provincia de Los Ríos? Sí, también hemos planteado al inscribir la candidatura nuestro plan de trabajo, y se basa principalmente, yo como profesional de la salud, de la medicina, vamos a contribuir para que se dicten leyes que permitan la creación, en este caso, de una salud integral. Tenemos propuestas que van a mejorar la prevención, promoción de salud,
la niñez va a ser considerada algo primordial. Se va a aumentar el presupuesto para la salud, porque sin dinero, sin presupuesto, no se puede crear mayor infraestructura de salud. Entonces, en la distribución de los presupuestos se va a considerar a la salud como una política de Estado y de igual manera a la educación. Desde el primer día en la Asamblea pediré que se derogue esa ley perversa del consumo de droga permitido en el que los gobiernos anteriores ha ocasionado un descalabro, yo diría, de nuestra juventud. Es decir, hay que mejorar un recambio generacional, porque nuestra juventud ha sido inclusive, yo diría, mancillada desde el punto de vista inclusive psicológico. Recordemos, durante más de una década, sometidos a sabatinas inmisericordes, interrupciones de programas televisivos, con cadenas que hostigaban, pero eso ocasionó, yo diría hasta cierto punto, un lavado de cerebro a muchos jóvenes y a muchas personas que solo escuchaban direccionados a ensalzar, a mejorar la figura de un líder. Inclusive en la parte educativa tenemos que cambiar los pensum de estudios, por cuanto había o hay un adoctrinamiento vergonzoso para nuestra juventud. Entonces tenemos que comenzar desde la cabeza. Conozco yo de mucho de la ley orgánica de educación superior, en la cual debemos eliminar el CENESIC, debemos eliminar algunas, diría yo, funciones. En este caso, hablando de educación superior, hay 3 organismos a la cabeza. Es un organismo tricéfalo, consumidores de recursos, como por ejemplo el CES, que es el Consejo de Educación Superior, el CENESIC, el CASES, que no sé qué hace, porque son consumidores de recursos económicos. Entonces vamos a eliminar aquello. Con eso se permitirá que el joven estudiante ingrese a la universidad, a la carrera que tenga, que quiera, de acuerdo a su vocación, y no como ocurre en la actualidad con este examen que le permite dirigir de un escritorio al estudiante de acuerdo a un puntaje, una calificación que no representa su vocación, y enviarlo a estudiar carreras que no desean, inclusive universidades que están en otras provincias, y el joven tiene que ir con gasto para su familia. Hay mucho que corregir en la educación superior y también en la media y por supuesto inicial, básica. Entonces tenemos que sentarnos a programar una mejor educación que tenga que ver también con valores, con la ética, con la moral, porque creo que hay que sentar ya las bases para una sociedad mejor. Repito, se requiere un cambio generacional, por cuanto nuestros jóvenes han sido orientados hacia allá donde no hay la crítica, no hay el análisis de lo que tiene que ver con una verdadera educación de calidad. En fin, mi estimado Carlos, este plan que tiene que ver con educación y salud, pero también está enmarcado en la agricultura. Nosotros, con Virna Cedeño, es una doctora, PhD en biología molecular, ella tiene un programa de mejoramiento de la calidad de la semilla, con producción, inclusive a nivel también de camarón, de productos del agro y, por supuesto, de la fauna. Entonces vamos a contribuir de esa manera para que los ciudadanos de aquellos sitios rurales se queden allí, no vengan a la ciudad a contribuir, en este caso los suburbios o los círculos de miseria, sino se va a dar créditos también, por supuesto, al emprendedor, pero principalmente al que labra la tierra, porque Yacu Pérez sabe, él ha sufrido, él trabaja la tierra, entonces lo va a hacer, pero necesita del apoyo de sus asambleístas, que nosotros le vamos a aprobar las leyes que tienen que ver, decía yo, con la facilidad de otorgar los créditos a bajo porcentaje de interés, porque no es posible que en la actualidad se cobren intereses
muy altos que llegan hasta el 16%, cuando sabemos que en otros países dolarizados, como en Panamá, mismo Estados Unidos, los créditos son a máximo al 2%, al 1%, inclusive hoy en la actualidad han bajado al 0,5%, pero aquí este grupo de banqueros no hace posible que se baje estos créditos a interés bajo, porque ellos no permiten inclusive el ingreso de bancos extranjeros que han querido venir. Pero esta asociación de bancos, que ya sabemos quiénes son, en el gobierno de Yacu, si no hacen lo que estamos planteando, se abrirá el margen para que ingresen bancos, es decir, la competitividad, como tanto ellos hablan, pero solo es un círculo que ha amasado grandes fortunas a unos pocos. Entonces nosotros queremos ampliar, permitir el ingreso de divisas extranjeras para dar un crédito a bajo interés, con eso fomentar la agricultura y permanecer el agricultor en su sitio, donde se dará la infraestructura necesaria para que ellos puedan tener una vida digna como corresponde para el mantenimiento de su familia. Y son ellos los que han permitido que nosotros acá, los de la ciudad, estemos con vida durante esta pandemia. Gracias a ellos hemos tenido los víveres necesarios que nos han permitido estar en aislamiento durante estos 4 o 5 meses. Hoy estamos saliendo poco a poco, pero no hay que descuidarse, por cuanto este virus un poco todavía no se lo conoce realmente, sus mutaciones, sus cambios. En fin, mi estimado Carlos, tenemos un vasto plan de trabajo, proyectos en la ecología también. Yacu Pérez es un ecologista en la cual ve que ahí se puede conseguir muchos ingresos en lo que tiene que ver con el turismo ecológico, con la protección del ambiente, con el estudio de muchos vegetales, plantas medicinales que tenemos en nuestra selva amazónica y, por supuesto, la protección del agua, que es vida, que vemos con mucho asombro, o tal vez diría yo, con hasta estupor, cómo se está contaminando nuestro suelo, cómo se está dañando nuestra flora y nuestra fauna al permitir esta minería indiscriminada de cielo abierto por extraer supuestas riquezas que ha servido para enriquecer precisamente a este grupo de poder mafioso que hay que eliminarlo. Doctor Marcelo Vargas, puntualizando ciertas cosas de lo que usted ha dicho y con mucha razón, pues usted dice que hay que incrementar el presupuesto de la salud. Tuvimos la oportunidad aquí de entrevistarlo al doctor Yacu Pérez y él dijo que en el caso de llegar a ser gobierno va a ser un gobierno de austeridad. Eso contrarresta con su postura al decir de que se va a aumentar el presupuesto de la salud. ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, si es que hay una política austera de parte de Pachacuti, ¿cómo va a pedir usted aumento justamente a los programas de salud en esta situación? La otra cosa que usted nos ha dicho, doctor, es de que se va a eliminar el CENESID y también todos los órganos de control, que son 3, usted nos ha nombrado los 3 órganos de control, bajo su vasta experiencia como catedrático universitario. ¿Quién va a coordinar justamente y quién va a consolidar los títulos universitarios si se desaparecen estas 3 unidades? Una tiene que quedar o existir. Y la última pregunta en relación a esto, doctor, ya que justamente se nos ha dicho, sino que por el tiempo que tenemos en la radio me toca hacer preguntas polifacéticas en este caso. Doctor, justamente si vamos contra los bancos y contra los banqueros y la explotación minera, ¿de dónde ustedes piensan sacar los recursos para administrar el país? Bien, vamos a contestar, creo que hay 3 o 4 preguntas en una sola. Ya, yo no he dicho que se va a eliminar las 3 cabezas, hay que cortar, hacer una sola. El CES, CENESIC y CASES son estructuras casi a nivel ministerial. CENESIC se unifica como era antes. Antes había el CONESUB o el CONUEC, que tenía lógicamente diferentes departamentos y funciones, ¿no?
Puede ser el CES, Consejo de Educación Superior, que a su vez tiene departamentos de menor cuantía, inclusive de menor gastos, porque el CENESIC, el director, quien dirige este organismo, tiene un sueldazo que llega a los 5.000, 6.000 dólares. Lo igual el otro, el CASES. Eso se puede hacer con departamentos menores. Repito, una sola cabeza, que tenga el poder político de dirigir la educación superior. En esto hay que hablar mucho, porque, por ejemplo, está establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior que el rector designa a dedo a los decanos, subdecanos, que son como rectores de cada facultad. Antes existía la participación democrática de todos los docentes. Había la Junta de Facultad, que era una asamblea de la facultad, donde ahí se discutían los problemas de la academia. Y ese organismo designaba a las autoridades por votación democrática, con la participación de los delegados estudiantiles, con la participación de delegados de los trabajadores y empleados. Había un verdadero cogobierno. En la actualidad hay una verticalidad que le permite mantenerse en el poder. Eso era el objetivo del gobierno anterior, captar las instituciones educativas para a su vez tener el apoyo considerable de todos los estudiantes de una manera vertical. Entonces, no he dicho que no va a haber este organismo, una sola cabeza. Decía que era tricéfalo, ¿no? 3 cabezas, una sola cabeza, y que tiene la función de dirigir las políticas educativas, pero hay que cambiar una serie de situaciones. Inclusive yo puedo decir que para ser autoridad de la universidad es necesario el título PhD. El PhD es un título, por supuesto, de mayor valor, pero para la investigación, no para la administración. Eso fue, ya le digo, hecho para captar los organismos de educación superior, como ejemplos nomás en lo que tiene que ver con esta ley, que hay que modificarla, cambiarla en beneficio del estudiante, del bachiller que quiere estudiar su carrera por vocación. En lo que tiene que ver a la austeridad, es lógico, pues vamos a disminuir el tamaño del Estado, pues, pero eso no implica subir un porcentaje a la salud, pues. Si disminuimos o eliminamos, y yo inclusive diría, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo innecesario, que gasta recursos, que consume recursos. Yo también me atrevería a señalar el Consejo de la Judicatura, un organismo que fue creado para controlar a los jueces, perseguir, ¿no? Y hacer dictámenes que le permitían captar, ganar sentencias a la autoridad de gobierno. Suficiente con la Corte Nacional de Justicia, los ministros. Hay que revisar, eso me refería a la reducción del tamaño del Estado, pero sí se puede aumentar porcentaje para la salud, que es beneficioso, y educación inclusive, porque sin educación y sin salud, ¿para qué sirve la vida? ¿Para qué sirve? ¿Cómo vamos a poder producir, trabajar? Entonces, hay maneras de reducir, de captar recursos, ¿no? Yo, en el asunto de la minería, que debe ser disminuida. Claro, los contratos que están ya bien elaborados, hay que hacer lo que terminen, pero se puede obtener recursos parando esta hemorragia, diría yo, de dineros que se llevan, se roban. Si sabemos que en el gobierno anterior se robaron casi 70.000 millones de dólares, imagínense, casi toda la deuda externa que tiene nuestro país. Con eso se pagaría la deuda externa, solo eliminando, controlando el latrocinio. Ahora vemos muchos millonarios que se han hecho a base de la política. Tienen tremendos recursos económicos, haciendas. Habrá que también ver cómo se hicieron ricos estos políticos. Yo creo que es necesario poner mano firme y controlar aquello, ¿no? Con la ley de extinción de dominio, que no puedan ser justificados cómo adquirieron esos recursos mal habidos. Entonces tendrá que recluírselos, tendrá que reintegrarse al presupuesto del Estado. Entonces, de esa manera se puede, por supuesto, dar mayor atención a la parte social, a la parte del ser humano, porque nuestro proyecto es netamente humanista.
ecológico. Entonces, de esa manera podemos evitar que recursos estén mal destinados, sino, por supuesto, organizarlos mejor y captarlos y dirigirlos a las áreas más sensibles de la sociedad. Así es, mi estimado Carlos. La otra pregunta que no la recuerdo. Creo que estoy indicando lo que tiene que ver con la austeridad, se refiere a la disminución de gastos superfluos, gastos innecesarios. No habrá, a lo mejor, estas propagandas que existían en los gobiernos anteriores, esta campaña de publicidad, que a veces es necesario, pero se puede organizar de una mejor manera, destinar estos recursos para que vayan precisamente a servir a los que menos tienen, para que haya cierta equidad, cierto equilibrio en los ciudadanos y que puedan trabajar de una manera en paz, o que vayan a permitir cubrir con sus necesidades mínimas, ¿no? Como un ser humano. Correcto, doctor. Pues justamente tenemos ya las 19 horas, así que ha sido muy claro, muy específico en responder a sus preguntas y a las inquietudes que también la ciudadanía tiene como tal, de saber cuál es el pensamiento de cada uno de sus posibles gobernantes que vengan pues a futuro. Doctor Marcelo Vargas, le dejo con sus palabras finales dentro de este medio de comunicación. Gracias, Carlos, nuevamente por esta gentil invitación. Hago un llamado a la ciudadanía para que analice el perfil de todos los candidatos. ¿Quién se merece? ¿Quién tiene el derecho de gobernar? ¿Quién tiene la mayor, diría yo, preparación, el mérito para gobernar? Analiza cada uno de los candidatos y nos vamos a dar cuenta que Yacu Pérez desora méritos y se ha ganado precisamente ese sitial que le corresponde, que los otros no lo tienen, porque no han servido, no han luchado para que haya una equidad, cierta igualdad, y se han opuesto. Yacu Pérez ha puesto freno a muchos desafueros de los gobiernos anteriores. Por eso, repito, le han perseguido, le han encarcelado. Entonces sí tiene ese bagaje de conocimientos y, repito, el mérito necesario para gobernar, porque ya lo demostró inclusive durante la pandemia, durante su administración en el Azuay. Hubo un ahorro de $10 millones, se redujo su sueldo a menos de la mitad. Entonces sí se puede gobernar con honestidad, eso es lo que falta, honestidad, no robar, no mentir, no ser ocioso, principios ancestrales básicos de nuestro movimiento. Muchas gracias, Carlos. Gracias, pues han sido las palabras del doctor Marcelo Vargas, quien es candidato asambleísta de la provincia de Los Ríos por el movimiento Pachacuti. Una vez más, queremos agradecerle, doctor Marcelo Vargas. Estaremos pendientes de volver a contar con su presencia en nuestro medio de comunicación. Dicho esto, pues queremos agradecer a Radio Espacio en la matriz de San Miguel de Bolívar.